Es Semana Santa. Hoy celebramos y recordamos el día en que nuestro Señor Jesucristo pasó su última semana aquí en la tierra. Como Él vino y culminó su misión aquí en este mundo al morir por nosotros. Pero nunca se han preguntado por qué tuvo que venir Jesús a morir. ¿Por qué fue necesario que lo hiciera de esa manera? ¿Por qué tuvo que ser desnudado y humillado y golpeado y flagelado y puesto en una cruz? ¿No había acaso otra manera? El día de hoy quisiera hablar un poquito del por qué necesitábamos nosotros a ese Salvador. ¿Por qué tuvo que Cristo venir a morir por nosotros? Mucha gente hoy en día te dirá que Dios es malo, que Dios es un ser cruel e injusto, que nos culpa de una situación en la cual Él mismo nos metió, que si Él no hubiera puesto ese árbol en el jardín del Edén, nada de esto hubiera pasado. Y dicen que Dios no puede ser bueno, ya que pareciera tan indiferente a toda la maldad e injusticia que vemos en el mundo. Es un Dios sanguinario, un Dios malvado, que a su propio Hijo lo torturó y lo mató en un madero. Esa es la imagen que mucha gente tiene de Dios, y lo dicen bien serio. Pero esta tarde yo quiero poner las cosas en perspectiva. Y quisiera mostrarte la realidad de nuestra situación. Cómo nosotros no somos las víctimas, ni es Dios el culpable, sino todo lo contrario. Hoy quiero que salgas de aquí conociendo cuán grande es el corazón del Dios de la Biblia y cuánto amor y cuánta gracia nos ha mostrado a nosotros que no merecemos nada más de Él que su terrible, justo y eterno castigo. Y si esto último que te dije te suena medio raro, permítame contarte una historia. La historia de la humanidad es una historia triste. Es la historia de cómo le dimos la espalda al Dios que nos dio todo. Al Dios que sin necesitarlo decidió crearnos para que fuéramos el objeto de su amor y su bondad. El Dios que pudo crear la luz y hacer brotar tierra seca de en medio del mar, pero que decidió tomarnos en sus propias manos para darnos forma y soplar de su aliento en nosotros para hacer nosotros seres vivientes. El Dios que nos puso en medio de un hermoso jardín donde podíamos conversar cara a cara con Dios, donde caminábamos con Él. Él se paseaba en el jardín todos los días y aprendíamos de Él y convivíamos con Él. No sé si te puedes imaginar eso. Dios nos creó para ser felices con Él y disfrutar su compañía eternamente. Sin embargo, todo eso no fue suficiente para nosotros. Queríamos algo más. Algo que a pesar de que no nos faltaba nada, no teníamos. Nuestra autonomía. Preferimos mandar en vez de obedecer. Hacer las reglas en vez de seguirlas. Quisimos escapar del gobierno de Dios con quien todo era perfecto. Y ahora vivimos las consecuencias de un mundo gobernado por nosotros. Nos separamos de Dios buscando algo mejor. Pero al hacer eso, olvidamos que Él es el origen y la fuente y el dador de todo lo que es bueno. Fuera de Él no hay bien. Fuera de Él no hay nada que valga la pena. Ahora que nos alejamos de la fuente de bondad, por consecuencia, ahora tenemos una vida de dolor, vacío, angustia, tristeza y desesperanza. Tú miras la gente allá afuera, tú miras la condición en la que el mundo vive, tú miras alrededor, en tu propia casa, en tu propia familia, en tus propios círculos de amigos. Puedes ver el vacío con el que la gente vive, el desespero, el dolor, la angustia. Y esa es la condición humana, lamentablemente. Y la condición actual de la raza humana se debe precisamente a que nos alejamos de Dios, fuente de toda bondad, y ahora vivimos los efectos de su ausencia. Nos alejamos del fuego que nos daba luz, calor, protección y sustento, y ahora tenemos frío, hambre,
Estamos desprotegidos ante cualquier peligro y ciegos, sin poder encontrar el camino de regreso. Teníamos una vida perfecta en el jardín y lo único que teníamos que hacer para conservarlo era obedecer la única regla que Dios nos dio: que no comiéramos el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque de hacerlo moriríamos. Contrario a lo que muchos piensan, Dios no nos estaba tendiendo una trampa. Dicen, es que si Dios no hubiera puesto el árbol, nada de esto hubiera pasado, como si la culpa fuera de Dios. Pero Dios no nos estaba tendiendo una trampa. Él nos estaba dando opciones. ¿Y por qué? Justo al lado de ese árbol estaba el árbol de la vida. No lo puso enfrente de nosotros para que tropezáramos y cayéramos como una tentación. No, nos puso el conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida para que viviéramos. Nos puso opciones delante de nosotros. Dios nos estaba dando la oportunidad de escogerlo a Él libremente. ¿Por qué? Porque Dios quiere el amor de seres con libre albedrío que lo amaran por su propia voluntad y no porque no había otra alternativa o porque fueron programados para amarlo. Ese es un amor artificial. Si tú amas a alguien solo porque no tienes ninguna otra opción, ¿qué tan genuino puedes decir que es ese amor? No es hasta que la persona que está contigo tiene toda la oportunidad de irse con alguien más y aún así se queda contigo, que tú puedes decir, esta persona me ama. Y eso es lo que el Señor estaba esperando de nosotros. Eso es lo que su corazón quería, que lo escogiéramos a Él, que había hecho todo esto por nosotros. Pero para eso tenía que haber una verdadera y genuina posibilidad de rechazarlo. Dios quiere un amor sincero, genuino y voluntario. Y el amor, contrario a lo que muchos piensan, no es un sentimiento. No son las mariposas que sientes en el corazón, sino, como ya lo dijimos, es una decisión. Es decir, yo te prefiero a ti en vez de todas estas cosas. En vez de incluso que mí mismo. Eso es el amor. Y la humanidad tuvo la oportunidad de escoger a Dios y corresponder al amor que Él ya nos había mostrado. Pero pasó algo. Llegó Satanás y se aprovechó de la inocencia de Adán y Eva, como un adulto malvado que se aprovecha de un niño. Los sedujo con mentiras, con un falso sentido de seguridad y con promesas increíbles que terminaron por desviar su corazón de Dios y enfocarlo en ellos mismos. Trágicamente, aquí el hombre se puede decir que es una víctima. Fuimos engañados por Satanás. El hombre no fue creado malo, pero tenía la posibilidad de ir hacia el bien o ir hacia el mal. Satanás entró para interferir en esa elección y nos engañó para que escogiéramos el mal. Génesis dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no pueden comer de ninguno de los frutos de los árboles del huerto? Torciendo las palabras de Dios. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Y qué dice el diablo? No morirán. Lo que te está diciendo Dios no es cierto. No le creas. Te está mintiendo. No van a morir, sino que Dios sabe que en cuanto coman de ese fruto, se les abrirán los ojos. Dios les está escondiendo algo. Dios les está bloqueando algo, los está limitando, los está reprimiendo. Dios sabe que en el momento en que ustedes coman de ese fruto, sus ojos se van a abrir y serán como Dios. Entonces la mujer quedó convencida, cediendo ante la tentación de conocer el bien y del mal como el Señor. Vio que el árbol era hermoso y que su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y en ese preciso momento, en ese instante dice la Biblia, que se les abrieron los ojos
Y no fue algo bueno. No fue como que ahora puedo ver todo lo que Dios no quería que viera. Oh, ahora puedo estar donde Dios no quería que estar ahí. Me estaba privando de todo esto. El Señor no te priva de nada. El Señor te protege. Y en ese momento se dieron cuenta de eso. Sus ojos fueron abiertos y dice la Biblia que sintieron vergüenza por su desnudez. Habían perdido la inocencia. Ahora habían probado que era el mal. Y dice alguien, pues sí, está bien, pero ¿no es un poco exagerado que Dios nos mande a todos al infierno por comer una fruta? Que todo esto suceda porque alguien comió una fruta una vez. Yo no me la comí. Pero hermano, el pecado de Adán y Eva no fue comer una fruta. El pecado de Adán y Eva fue que traicionaron el inmenso amor y bondad que Dios les había mostrado. Fue que desobedecieron la única orden que Él les dio. Fue que quisieron quitar a Dios de su trono de autoridad para sentarse ellos y hacerlo a un lado. Escogieron no vivir más sometidos a Dios, sino ellos ser elevados al nivel de su Creador. Por exactamente los mismos motivos, Satanás fue echado del cielo. Satanás era el más grande de los ángeles y quería ser como Dios. Y envenenó a los demás para que lo siguieran y fueron echados del cielo por el mismo pecado que nosotros. Y así como las malas decisiones de un presidente afectan a todo un país, Adán, como el representante de toda la raza humana, dejó entrar el pecado. Le abrió la puerta y ahora todos los que descendemos de él tenemos que vivir con una naturaleza esclava a ese pecado. Hasta el día de hoy el pecado original de Adán y Eva sigue siendo la raíz y la motivación detrás de cada uno del resto de los pecados que nacen de nuestro corazón. Todo nace, piénsalo bien, todo nace del querer hacer lo que yo quiero en este momento, sin importarme lo que Dios diga, ni cómo mis acciones lo afecten a Él. Déjame decirte que Dios no es indiferente a tus acciones. Gracias a Adán, el ser humano ahora nace condenado a la perdición, pues no desea el bien, sino que desea ser satisfecho. No busca lo que Dios quiere, sino lo que más le convenga a Él. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo. Pensamos que estamos bien cuando somos los más dignos de lástima. Y Dios nos miró del cielo cuando pasaron unos años y vinieron generaciones. Y dice que al ver el Señor la maldad del ser humano, cómo creció, cómo se salió de control, vio que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. ¿Qué hizo Dios? Se encendió en furor y nos tiró un rayo. Dice la Biblia que lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Dios sabía la magnitud de lo que había pasado. Y a pesar de que actuó con justicia, no obtuvo ningún placer de ello, sino que le dolió, le pesó. Aún a pesar de todo el daño que le hacemos a Dios, Él nunca desea nuestro mal. Él no se complace en la muerte del impío, dice la Biblia, pues Él nunca nos dejó de amar. Ezequiel 33 dice, dile al pueblo de Israel, dile a todos aquellos que escuchen, que tan cierto como yo vivo, afirma el Señor y Dios, no me alegro de la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrías de morir? Ese es el corazón de Dios. Ese es nuestro Dios, que después de cada insulto, de cada ofensa, de cada mal que le hacemos, el deseo de su corazón es: vuélvete
Arrepiéntete de tu maldad. ¿Por qué habrías de morir? Si el ser humano sufre, si el ser humano es condenado, es porque tiene que pagar el justo castigo de sus errores. No porque Dios desea hacernos mal, no porque Dios se deleite. A ningún padre le gusta castigar a su hijo. Ningún padre recibe placer cuando tiene que corregir a su hijo y verlo llorar. Dios nos ama como un padre. Pero seguimos pensando que Dios es el malo de la historia y no nosotros. Seguimos pensando que gacho es Dios, qué exagerado. Y nosotros, angelitos. La mayoría de las personas no entienden lo grave que es nuestra situación. Pensamos que obviamente las cosas no pueden ser tan mal así. No puede ser que sea tanto esto, tan grande este escándalo. Tiene que haber por lo menos algo que podamos hacer. Tiene que haber alguna manera que podamos cambiar las cosas, ¿no? Pero no estamos conscientes que desde ese día el acceso a Dios está cerrado a todo ser humano por una barrera impenetrable llamada pecado. El Dios que antes paseaba con nosotros en el jardín, ahora está tan lejos de nosotros que es imposible llegar a Él. La raza humana no está esperando un juicio. La sentencia sobre nosotros ya fue dictada en el Edén y ante Dios todos somos culpables. No podemos ni siquiera pedir una audiencia para apelar nuestro caso porque Dios simplemente está demasiado lejos de nosotros. Job lo dijo en Job 9. Dios no es un mortal como yo. Por eso no puedo discutir con Él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado por su castigo. Entonces podría hablar con Él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Esa es la condición humana. Los seres humanos no partimos de un punto medio para después escoger qué camino vamos a tomar, como mucha gente piensa. No hay una balanza moral que puedas equilibrar con buenas acciones para saldar tu deuda. Toda persona que nace camino al infierno y necesita un Salvador que lo saque de allí. Porque desde el momento en que tú puedes distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, ya eres responsable ante Dios por tus actos y vas a tener que responder ante Él por ellos. Cada uno de ellos. Y el pensar que somos buenas personas y que no tenemos necesidad de ser salvos, que no tenemos necesidad de ser salvos de nada, es como si un convicto fuera a pelear su caso ante un juez y pensara que no necesita un abogado. Yo me voy a representar a mí mismo. Yo me voy a defender a mí mismo. Y del otro lado tienes 2, 3 abogados con carpetas llenas de evidencia en tu contra. Y aún así piensas que tú te puedes defender solo. Ten por seguro que si haces eso, tu caso está más que perdido. Porque no importa cuántas buenas obras hagas, jamás podrás saldar tu gigantesca deuda que tienes ante Dios y toda la ira y castigo que acumulamos día tras día, cada vez que insultamos y ofendemos a Dios con nuestros actos, con nuestros pensamientos y nuestros deseos pecaminosos. Podrá sonar fuerte y tal vez no te miras a ti mismo como te lo estoy diciendo. Me está describiendo lo peor de lo peor. Yo no soy así. Podrá sonar fuerte, hermano, pero la verdad es que no existe tal cosa como un pecado pequeño. Que nosotros lo veamos pequeño e inconsecuente no lo hace verdad. Nosotros no somos el estándar es Dios. El pecado es como el vómito. Desprende un aroma fétido que repele a Dios. Por más pequeño que sea,
Por más que lo intentes diluir, por más que lo intentes limpiar, no le puedes quitar el olor al pecado. Si yo te pidiera un vaso de agua, 1 litro de agua, y le echara una gota de vómito, ¿te la tomarías? ¿Qué si la revuelvo muy bien para que no se vea? ¿Te la tomarías? No falta el loco que se la tome, ¿no? Pero Dios no es ese loco que se tomaría un vaso con una gota de vómito. Dios es el ser más santo y puro que existe. Un pecado es más que suficiente para hacernos caer y ser reprobados delante de Dios. Y ojalá pudiera decir que solo tenemos una gota de vómito en 1 litro de agua. Pero no es cierto, hermanos. No es solo una mancha de pecado lo que tenemos, sino que todo en nosotros, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra alma, nuestros impulsos, nuestro cuerpo, todo, cada parte de nosotros está corrompida y desprende ese olor a pudredumbre de pecado. Estamos cubiertos de la cabeza hasta los pies en vómito y estiércol. Y en esa condición, por más que nuestro Padre nos quisiera abrazar, no puede. Estamos tan sucios y malolientes. Dios no puede acercarse a nosotros, aunque Él nos ame. Dios ama a toda su creación. Dios ama a todo el mundo. Pero hay una barrera entre Dios y nosotros, que nosotros pusimos ahí. Porque Dios es un Dios santo. Santo significa apartado. Él es limpio, Él es puro, Él es luz. Y en la luz no hay oscuridad. Es imposible que haya oscuridad en la luz. Él no puede convivir con nosotros. Si alguien quiere estar cerca de Dios, tiene que ser 100% puro. 99.9 no es suficiente. Tienes que ser 100% perfecto para poder ganarte el favor de Dios. Un error, un pecado te descalifica delante de Él y te cierra las puertas al cielo. Y nosotros no solo no somos perfectos, porque si dices, no, pues sí, yo no soy perfecto, ¿quién es perfecto? Pero le echo ganas. Pero mínimo ahí hago mi lucha. Hermano, ni siquiera queremos hacer lo bueno. Ni siquiera deseamos el bien. Así como los cerdos aman el lodo y no sienten necesidad de limpiarse, el pecado no nos molesta en lo más mínimo. Nacemos en él. Es nuestra naturaleza. Nos deleitamos en él y rodamos en él. Al alcohólico le encanta el alcohol. Al glotón le encanta la comida. Al ocioso la pereza, el placer, la lujuria, todo eso. Y nos deleitamos y entre más tengamos, mejor. Y nunca nos pasa por la mente, ¿qué opina Dios al respecto? Esa es la condición del hombre. Vivimos esclavos de nuestros deseos, ciegos a nuestra condición e incapaces de agradar y acercarnos a Dios. Porque lo que nosotros queremos, lo que nosotros consideramos bueno, no es lo mismo que Dios considera bueno. No es lo mismo que Dios quiere. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Yo te digo, el que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. No cometerás adulterio. Yo les digo, el que simplemente mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. El estándar de Dios está demasiado alto para nosotros. Está fuera de nuestro alcance. Su justicia es infinitamente mayor que la nuestra. Romanos 3:10 dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo.
Lo que hablan es repugnante como el mal olor de la tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos, no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Yo sé que esto puede sonar fuerte y puede sonar feo, pero es la verdad. Esa es la condición humana. Ni siquiera la persona más buena y justa en todo el mundo puede pararse delante de Dios con la frente en alto. Pon el dedo al que quieras. El Dalai Lama, ahí tiene acusaciones de pedofilia. El Papa Francisco, ya sabrán muchas cosas. Mi abuelita, que es una santa, sabrás tú qué tantas cosas ha hecho tu abuelita en su vida. Nadie que tú puedas ponerle el dedo puede pararse delante de Dios con la frente en alto. Si nos presentamos delante de Dios con nuestras mejores obras y nuestra mayor justicia, mira, Señor, todo lo que hice, mira todo lo que me he guardado, mira todo lo que me ha alejado del pecado, mira todo lo que he hecho. Y le presentamos eso delante de Dios. Sería como ofrecer pagar una deuda de 500 trillones de dólares con un papel que acabas de usar en el baño. Dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. No te alcanza. Nunca te va a alcanzar. Ni a ti ni a mí. Aunque dediques toda tu vida. Un error, un pecado, es más que suficiente para sentenciarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a escapar del oscuro y terrible destino que nos espera? ¿Qué podemos hacer? Nosotros, nada. Ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada. La palabra condenación significa precisamente eso. Estás condenado. Tu sentencia ya fue dictada, no hay segunda oportunidad. Estás condenado. En tu condición tú no tienes remedio, no puedes hacer nada para cambiar tu condición. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? Somos cadáveres en el fondo del mar, ahogados por el peso de nuestros muchos pecados, esperando solamente ser consumidos. Solamente un milagro nos puede salvar. Solamente que muertos podamos volver a vivir. Esa es la condición humana. Y ahí pudo haber terminado la historia. El ser humano tuvo su oportunidad y la desperdició. Dios pudo habernos destruido en ese mismo instante y comenzar de nuevo. No le costaba nada crear otro mundo, otro universo. No le costaba nada. Él pudo habernos dejado y abandonado a nuestra suerte como lo hizo con Satanás y los demonios. Ellos no tienen esperanza. No hay salvación para ellos. Y su pecado fue el mismo que nosotros. Dios no tenía por qué haber hecho nada con nosotros. Él no nos debía nada. Los deudores somos nosotros. Pero gracias a Dios que Él escogió tener misericordia de nosotros. No porque fuéramos mejores que los demonios o más especiales. Ellos eran ángeles. Satanás se llamaba luz bella, la luz de la aurora. Un ángel preciosísimo. Estaba en el trono de Dios. ¿Tú crees que somos mejor que eso? No fue por nada en nosotros lo que llevó a Dios a hacer esto, sino el puro afecto de su perfecta voluntad. Porque así lo había planeado desde el principio.
Desde el primer momento que el hombre cayó, Dios ya tenía previsto un plan de salvación para mostrar su gracia y su amor y su misericordia y ser visto por quien Él es, el Dios que es amor. Génesis 3:15 vemos la primera promesa de ese Salvador. Cuando Dios le dice a la serpiente, pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. La simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás. Solamente otro ser humano podía recuperar lo que Adán perdió. Un hombre nacería para salvar a la humanidad de su terrible destino. Un hombre capaz de vivir una vida perfecta y cumplir con todos y cada uno de los requisitos necesarios para ser aceptado por Dios. Solo alguien que pudiera presentarse delante de Él aprobado y que por sus propios méritos ganara de nuevo el favor de Dios y restableciera la relación perdida. Un hombre capaz de romper la maldición del pecado, que recuperara el dominio de Satanás y restaurara todo lo que Adán perdió, venciendo donde Él fue derrotado y triunfando donde Él fracasó. ¿Y quién podía ser este Salvador? ¿Qué hombre sería tan grande como para lograr esto? Tal vez Abel, que Dios se agradó de su ofrenda. Quizás, ya vimos que no. Tal vez Set, el otro hijo de Adán y Eva que Dios les dio. Tal vez este sí será. Enoc, no había como él nadie en la tierra, tanto que Dios se lo llevó. No podía ser él. ¿Qué tal Noé? Dios decidió destruir a todo el mundo y preservó a Noé y su familia. Tal vez él era digno. Tal vez él sí era suficientemente justo para pagar por nosotros. La Biblia nos dice que no. Abraham, el padre de la fe, en quien serían benditas todas las naciones. Moisés, el gran profeta que liberó a Israel de Egipto, quiso descender las plagas sobre Faraón y que abrió el mar rojo. Sin duda un hombre tan grande podía ser. Un hombre tan grande como él podría serlo. Moisés ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida. El rey David, Daniel, Isaías, Juan el Bautista, nadie. Ni siquiera las más grandes figuras, hombres y mujeres de la historia, podían ser el Salvador que Dios prometió. Porque todos fallaron. Porque ninguno de ellos era capaz de interceder con su propia justicia por la humanidad, porque todos y cada uno de ellos eran igual de culpables y estaban igual de perdidos que nosotros. Nuestro Salvador tenía que ser alguien ajeno a nuestra situación, que no estuviera en nuestro carril. Tenía que ser una fuerza externa que irrumpiera en nuestra realidad y nos sacara de donde estábamos. No podía ser un hombre cualquiera, pues tenía que ser alguien perfecto. ¿Y quién es perfecto? Nadie. Tenía que ser alguien con una naturaleza divina, libre de pecado y sobre todo, alguien que amara lo suficiente a la humanidad como para rebajarse a nuestro nivel y cambiar de lugar con nosotros para recibir Él el castigo que nosotros merecíamos y ganar por nosotros la victoria sobre el pecado y compartirnos el acceso a Dios que Él gozaba. Por muchos años la humanidad esperó a su Salvador. Los profetas anunciaban su venida, pero Dios parecía retrasar su promesa. Y mientras tanto el hombre seguía hundido y siendo muerto en las profundidades del pecado, hasta que un día, después de 400 años que el último profeta habló, el cielo rompió el silencio con el llanto de un bebé. Y vino a nacer en un pesebre. Nadie se enteró. Nadie supo lo que había pasado. Cada mesón en la ciudad le cerró las puertas. Terminó recluido en una cueva
con animales, entre estiércol y paja y suciedad. Se le tuvo que hacer una cuna de un pesebre. Pero cuando lo vio Simeón, a quien el Señor le había prometido que no moriría hasta que viera al Mesías, y vio que venían José y María al templo, inmediatamente él supo y fue hacia el Señor y lo tomó en sus brazos, dice la Biblia, y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, así como tú lo dijiste, ya puedes despedir a tu siervo en paz. La espera había terminado para toda la humanidad, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El Verbo de Dios, Jesús, Dios mismo descendió del cielo, se despojó de su gloria, dejó su trono y se rebajó a la condición de hombre, a sentir dolor, a ser humillado, rechazado y a sufrir tanto en carne como en espíritu lo que ningún hombre era capaz de soportar. El peso y el castigo de todos nuestros pecados, el juicio que todos nosotros merecíamos, de modo que la justicia y la ira de Dios fueran saciadas, que su ira fuera apaciguada y que ahora tuviéramos acceso una vez más a la presencia de nuestro Señor y poder recibir su abrazo sin que haya jamás nada que nos pueda separar de Él. Solo Cristo pudo hacerlo. No hay nadie como mi Señor. Un ángel podría haber venido. Dios tomó acción en sus propias manos. Él mismo descendió para morir por nosotros. Dios no es el malo de la historia. Todo lo contrario. A pesar de nuestra maldad, Él siempre fue bueno. Aunque fácilmente lo podía hacer, Dios no nos abandonó a nuestra suerte, sino que se entregó a sí mismo para salvarnos. El ofendido vino a pagar por nuestra ofensa. El que no creó el problema vino a darnos la solución. El inocente pagó por el culpable. Aquel que nunca conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y Él cargó el peso de todas nuestras iniquidades y pagó la deuda que jamás hubiéramos podido pagar. Estando muertos en el fondo del mar, Dios descendió hasta nuestras tinieblas, nos quitó el peso que nos hundía, nos sacó del agua y sopló vida nueva en nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no importa tu historia, no importa tu trasfondo, no importa tu pecado, no importa qué hayas hecho, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya no habría más enemistad entre Dios y el hombre. Cristo ha venido a traer la paz. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Qué injusto Dios que me está culpando a mí por el pecado de Abraham. Qué injusto que yo tengo que pagar por lo que Adán hizo en el Edén. Romanos dice que así como por un solo hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre,
Jesucristo, abundó para todos. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. Y en cuanto a la ley, intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia inmerecida que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esta semana celebramos la misericordia y la gracia de Dios. Esta semana recordamos a aquel que vino a entregarse por nosotros, por medio del cual tú puedes ser salvo, por medio del cual nosotros que creemos en Él hemos sido salvos. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, créelo, que no importa lo que hayas hecho, lo único que tienes que hacer es creer que Él ya lo hizo todo por ti y recibe el regalo de su salvación. Dios extiende su mano el día de hoy. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Nosotros que lo hemos recibido esta semana celebramos que no tenemos que presentarnos ante Dios con nuestra propia justicia, sino que tenemos un abogado que nos representa y podemos pararnos firmes sobre los méritos y logros de Cristo y presentarlos ante Dios como si fueran nuestros. Cristo vino y ganó lo que nunca pudiéramos haber ganado por nuestra propia cuenta: la reconciliación con Dios y la salvación de nuestras almas. Y finalmente, recordamos a aquel que, siendo igual a Dios, aún así estuvo dispuesto a rebajarse nuestra condición para darnos esa salvación. A quien, siendo rey, tomó forma de siervo. Quien, siendo la máxima autoridad del universo, escogió hacerse obediente hasta la muerte, y una horrible muerte en una cruz, por seres que no la amaban, sino que día tras día le ofendían. Es por eso que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, quien hizo lo que nadie más pudo haber hecho, y por eso Él merece toda nuestra gratitud, alabanza, gloria, honor, poder y autoridad por los siglos de los siglos. Amén.